las esposas de Batista. Usó su matrimonio con una mujer pobre, de ascendencia humilde. Decir que Marta fue solo la primera dama es como llamarle socio menor al Capone. Su fortuna personal crecía gracias a contratos del Estado. El Museo de Bellas Artes, su obra filantrópica, se construyó con fondos desviados de impuestos. Fue Batista infiel a Elisa Godínez, su primera esposa. Marta no era totalmente la desconocida que Batista quiso pintar a la prensa. Hola mis queridos y queridas, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a narrar un poco sobre las esposas de Batista. La historia retrata a Batista como un tirano solitario, pero tras ese hombre hubo mujeres que no solo compartieron con él la cama, sino que también el poder. Esto no es un recuento de amores prohibidos, sino un juicio histórico para ver qué papel tuvieron estas mujeres en una de las dictaduras más corruptas de América Latina. Si vamos a hablar de este tema, tenemos que empezar por, obviamente, la primera esposa de Batista, Elisa Godínez. Nació en una pequeña granja del pueblo de Verena Nueva en La Habana, como 9 de los hijos de Salustiano Godínez y Concepción Acosta. Se casó con Fulgencio Batista, con quien compartía su origen humilde, en 1926 y tuvieron 3 hijos. Fue esa humilde lavandera que la propaganda batistiana quiso vender. Cuando Batista necesitó legitimarse como un hombre de pueblo en 1940, usó su matrimonio con una mujer pobre, de ascendencia humilde, para darle poder y fuerza a su campaña y mostrar que era un hombre común y corriente como todos los demás. Pero aquí viene lo interesante de la historia. Tras el divorcio, el Ministerio de Hacienda reveló que Elisa Godínez recibió 11 millones de pesos. Sí, 11 millones de pesos. Pero si esto te suena a poquito, tenemos que tener en cuenta que esto hoy equivaldría a 110 millones. Muchísimo dinero. Pero lo curioso no era solo eso, sino que este dinero era imposible de justificar con el sueldo presidencial que tenía Batista en esa época. Esto fue un pago por su silencio. El hecho es que nunca denunció los crímenes del régimen, ni siquiera tras exiliarse en Miami. Esto sugiere que este dinero compró mucho más que su silencio y su libertad. Compró su complicidad. Pero si te parece que Elisa Godínez no tuvo muchísima participación, vamos a hablar de ahora de la que fue la esposa de un verdadero tirano. Marta Fernández Miranda, la hija de los emigrantes Ramiro Fernández Ledo y Emelina Miranda. Nació el 11 de noviembre de 1923 y fue la primera dama de Cuba entre 1952 y 1959. Decir que Marta fue solo la primera dama es como llamarle socio menor al Capone. Los registros de la Enciclopedia Económica de Cuba muestran que controlaba el 80% del banco hispano-cubano a través de testaferros y que su azucarera Agrícola Defensa movía 18 millones de arrobas de caña anuales con trabajadores en condiciones casi de semiesclavitud. Todo esto, obviamente, mientras donaba migajas a hospitales infantiles como el Proyecto Ondi. Su fortuna personal crecía gracias a contratos del Estado. El Museo de Bellas Artes, su obra filantrópica, se construyó con fondos desviados de impuestos. O sea, que tenía que mostrar una cara bastante linda y bastante de que hago cosas por la cultura, hago cosas por los hospitales, pero de todas estas construcciones y de todos estos proyectos se llevaba un buen dinero. Esto se sabía en aquel tiempo. De hecho, un periódico llamado La Calle en 1957 denunció estos mismos actos que tenía la primera dama. Con esto podemos decir que Marta no solo era la esposa de un dictador, era la ministra económica no oficial. Pero ¿cómo se conocieron Marta Fernández y Fulgencio Batista?
¿Fue Batista infiel a Elisa Godínez, su primera esposa? Los archivos personales de la familia Godínez resguardados en la Universidad de Miami revelan que Batista comenzó su romance con Marta Fernández en 1942, cuando aún estaba casado con Elisa. La prueba irrefutable para dar pie y cabeza a esta teoría fue que su primer hijo juntos, Jorge Luis, nació en 1943, 2 años antes del divorcio oficial. Pero aquí va un detalle perverso. Marta no era totalmente la desconocida que Batista quiso pintar a la prensa. Según el libro Hijo de Batista de Roberto Batista, ella frecuentaba los círculos de poder de La Habana como parte de las amigas de Mari Morandeira, una poetisa muy popular en aquella época, donde supuestamente conoció al dictador. Sumado a esto, también tenemos que hablar de que Roberto Fernández Miranda, hermano de Marta, admitió en sus memorias que Batista ya visitaba a su hermana mientras Elisa seguía viviendo en el palacio. Esta infidelidad no solo destruyó el matrimonio, sino que fue el primer paso para convertir a Marta en la segunda cara del rey. Como ya sabemos, Elisa Godínez, la esposa humilde que lavó ropa ajena para mantener a sus hijos, terminó recibiendo 11 millones de pesos y jamás habló públicamente ni de la traición ni de absolutamente nada. Pero el hecho es que este divorcio tuvo muchísima cobertura por la prensa. Todo el mundo quería saber en qué iba a quedar y se especulaba que Batista quería despojar a Elisa de todos sus derechos. Pero ahora tenemos que retomar cómo fue que Batista conoció a Marta Fernández. Según contó, la conoció tras haberla atropellado en su auto presidencial en Marianao. La diferencia de edad entre estos dos era bastante llamativa. Él tenía 40 años y ella tenía apenas 22. Una joven muy hermosa de ojos verdes. Esta unión no solo fue un cambio personal, sino también fue una nueva imagen, un nuevo aire para un político en poder. La dinámica entre estos dos era bastante curiosa. Se decía que se trataban como un padre a una hija más que como esposos. Batista llamaba a Marta mi niña en público, mientras que los documentos de la época muestran que él tomaba todas las decisiones financieras hasta que ella aprendió a manejar estos negocios turbios por ella misma. Si hablamos de Marta, también es imposible no mencionar un nidito de amor que tenían los amantes que se llamaba Cuquine, la finca donde se refugiaban, y la llamó así por el apodo que él tenía hacia ella, que era Cookie, y era un símbolo de su amor. Esta pareja tan peculiar tuvo 5 hijos. Jorge Luis, nacido cuando Batista aún estaba casado, y los otros fueron usados como propaganda para mostrar una familia ejemplar, pese a que Marta manejaba bancos y ordenaba torturas. Algo sin dudas que marcó este matrimonio fue el secuestro de Marta Fernández. A esta mujer, le pasó de todo. Cuando los revolucionarios del movimiento 26 de julio secuestraron a Marta en 1953, lo hacían no para matarla ni para nada de eso, sino para exigir la liberación de presos políticos. ¿Por qué hacían esto? Porque sabían básicamente que Batista negociaría. Los archivos del Departamento de Estado estadounidense confirman que el rescate se pagó desde las cuentas de Suiza vinculadas a sus empresas azucareras. Y algo muy curioso que pasó es que Marta llevaba en su bolso documentos que probaban su control sobre el Banco de Fomento Comercial. Esto hacía pensar como de que ella llevaba consigo la prueba de que era muy importante. Tras la huida de Batista en 1959, Marta Fernández se refugió en Daytona Beach con una fortuna estimada de 300 millones de dólares actuales. Mientras que Elisa Godínez moría en 1993, olvidada, pero en ningún tipo de pobreza. Su hijo, Fulgencio Rubén, heredó propiedades compradas con dinero de contratos públicos. Hoy en el Museo de Bellas Artes sigue en pie, pero nadie menciona que el 70% de su colección inicial fue adquirida con fondos malversados. Que por cierto tenemos un video en el canal donde vamos a el Museo de Bellas Artes.
no fue una historia sobre mujeres, sino sobre un sistema donde el crimen también vestía de seda y firmaba como caridad. Yo diría que fueron víctimas de su propia ambición. Si esta historia te hizo cuestionarte todo lo que sabías sobre Cuba, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like y darle a compartir con alguien que creas que este video le puede interesar. Esta verdad obviamente no es ni blanca ni negra, es verde como el dinero que movió todo este asunto. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.